Omnipresencia de Dios, el Saguna o el Brahman Supremo, todo es uno. Es un comentario del verso 14 del capítulo 13 del Bhagavad Gita. Lo estoy haciendo en base a una de las traducciones del Bhagavad Gita que he hecho. La primera fue, que la podéis ver en la tapa del libro, el Gita de acuerdo a Gandhi, y la segunda es el Gita Marangandam. Aquí podéis ver un material impreso de Swami Vidyaparakananda. Es una versión bastante profunda, basada sobre todo en el jnana, el conocimiento. Aquí podéis ver que cada uno de los versos está en hindi, inglés y español, y aparte tiene un amplio comentario sobre cada uno de los versos. Aquí podéis ver el comentario de este verso. Y es sobre esta versión que voy a realizar este comentario un poco personal. En el anterior verso de este capítulo, que recordemos es el yoga del campo y del conocedor del campo, un capítulo fundamental para entender el jnana yoga, Krishna explicó a Arjuna que realizando el Brahman supremo se alcanza la inmortalidad. Tenéis otro vídeo explicándolo. Y ahora le explicaría la omnipresencia de la realidad absoluta usando este bello símil. Sus manos y sus pies están por todas partes. Sus ojos, cabeza y caras están por todas partes. Sus orejas están por todas partes. Su existencia impregna todo el universo. Reflexionar un poquito sobre este bello verso. En el Bradanyaka Upanishad, el 342, lo expresa de forma similar y os leo. Él es el que ve, pero no puede ser visto. El que oye, pero no puede ser oído. El que conoce, pero no puede ser conocido. Es decir, Dios, o como quieras llamarle, está en todas partes. De esta forma se establece el aspecto saguna de Brahman. Sus manos y pies están por todas partes, como una inteligencia universal omnipresente sobre la que se sustenta la totalidad del universo manifestado. Por tanto, cualquier pensamiento, palabra o acción del ser humano es conocido por Dios. De ahí la necesidad de seguir el Dharma, tu camino, y actuar conforme a las reglas, las Shastras. Si Brahman impregna todo el universo, deducimos que lo que impregna todo debe ser mayor o superior que el universo impregnado. Por tanto, el universo que puede ser percibido es solo un fragmento de Brahman. Y os leo una reflexión de Ramakrishna que nos ayudará a entender esto. Y Ramakrishna decía, también se dice en los Vedas que Brahman está más allá de la mente y las palabras. El calor del sol del conocimiento derrite la forma del Dios personal como si fuera de hielo. Al alcanzar el conocimiento de Brahman y comulgando con él en el Nirvikalpa Samadhi, uno realiza Brahman, el infinito sin forma, y más allá de la mente y las palabras. La naturaleza de Brahman no puede ser descrita. Uno queda silencioso acerca de él. ¿Quién puede explicar el infinito con palabras? Recordar que Ramakrishna alcanzó un estado del Nirvikalpa Samadhi, que es el estado de máxima realización, y estuvo durante 6 meses, gracias a su segundo gurú, Totapuri. Sin embargo, y bueno, para ver un poco también la flexibilidad del Gita, este verso puede ser interpretado de forma diferente según las 3 escuelas del Vedanta. En el Advaita Vedanta, cuyo máximo exponente, todos sabéis, es Adi Shankara, Brahman es impersonal, sin forma, se manifiesta en todos los seres como su esencia. No hay dualidad entre el Dios y el universo. Las manos de todos los seres son sus manos, el todo es uno. El Visitvaita, la parte no dualista cualificada de máximo exponente fue Ramanuja. Dios es el alma del universo, el cosmos entero es su cuerpo. Por eso sus manos y ojos están en todas partes. Todo es su manifestación. Y después tenemos el Advaita, la parte dual de Madhva, y el verso muestra la omnipresencia de Vishnu, pero manteniendo la separación entre él y los seres. Y esta es la característica del dualismo y que tanto se acerca a las visiones cristianas o musulmanas, que son básicamente no duales. El Señor está en todas partes por su poder, no porque sea idéntico a todo. Y recordaros que sus manos y sus pies están en todas partes, sus ojos, cabezas y caras también por todas partes, sus orejas están por todas partes, su existencia impregna todo el universo. Y ese es el Brahman Supremo.
Muchísimas gracias, soy Pedro Nonell, experto y traductor del Bhagavad Gita y de la obra de Vivekananda. Y si os ha gustado este vídeo, pues darle un like, suscribiros o añadir cualquier comentario que os leo. Muchísimas gracias, Om Namaste.